Sin duda, una de las características más sobresalientes de esta nueva versión de Laravel son los Blade Components. Los componentes Blade son una forma de trabajar con componentes algo muy parecido al estilo de Vue.js. Una de las principales características de los Blade Components es que trabajaremos con dos tipos de componentes. Por un lado tendremos a una clase que retorne al componente y por otro lado tendremos a la vista. Pero para que todo esto quede más claro, vamos al ejemplo. Para comenzar a trabajar con esta nueva característica, haremos uso del nuevo comando que se encuentra dentro del subcomando make. Si vamos entonces a la terminal y ejecutamos php artisan en el apartado de make, veremos que tenemos a un nuevo comando llamado makeComponent. Entonces lo primero que haremos será proceder a generar a un nuevo componente utilizando a este comando, al cual nombraremos como alert. Si ahora vamos a nuestro editor, veremos que este nos ha generado a dos nuevas carpetas con dos archivos. Dentro de la carpeta app se nos ha generado una carpeta view en la cual encontramos a una clase, y dentro de resources, en el apartado de views, tenemos a un nuevo apartado llamado components en donde encontramos a nuestra vista. Vemos que en el apartado de nuestra clase PHP nos encontramos con la siguiente estructura. El método más importante de esta clase es el llamado render, en el cual, como vemos, estamos haciendo un render de nuestra vista. Dentro de la carpeta components, hacemos referencia a nuestra vista alert.blade.php. Bien, entonces ahora para ver el uso de este template, de este componente, procederemos a generar contenido. Vamos a generar un hola mundo. Como parte más importante, para poder hacer uso de este componente, lo haremos utilizando una sintaxis un poco peculiar. Entonces lo que haremos primero es situarnos dentro de la vista welcome. Y lo que haremos será realizar lo siguiente. Definiremos a una etiqueta utilizando al prefijo de x, definimos un guión y definiremos el nombre del componente, es decir, alert. De esta forma, cerramos la etiqueta de esta manera. Si ahora entonces vamos al navegador, veremos lo siguiente. Si actualizamos, vemos que estamos obteniendo a nuestro hola mundo. Una de las cosas interesantes de esta nueva feature es que estaremos trabajando, como ya he mencionado, de una forma muy parecida a Vue en cuanto al paso de parámetros. Es decir, si ahora lo que necesitamos es parametrizar a nuestro componente, lo haremos de la siguiente manera. Nuevamente iremos a nuestro editor y en el apartado de alert.blade, en el apartado donde estemos llamando a nuestro componente, procederemos a definir un parámetro. Por ejemplo, definiremos a título. Ahora, como siguiente paso, lo que tenemos que hacer para trabajar con parámetros es indicarle al componente en el lado de backend que estaremos haciendo uso de un parámetro. Entonces iremos a nuestra clase PHP y lo primero que haremos será definir en el constructor lo siguiente. Definiremos al apartado de título. Para poder entonces utilizar a esta variable en nuestra vista, lo que haremos es lo siguiente. Dentro de la clase definiremos a una propiedad pública llamada por ejemplo título y en el apartado del constructor le asignaremos de valor a nuestra variable local al parámetro que estemos obteniendo. Algo muy interesante de esta nueva implementación es que todas las propiedades del tipo pública serán pasadas automáticamente a nuestro componente. Es decir, nosotros automáticamente dentro de nuestro componente, dentro de la vista Blade, podemos hacer referencia al parámetro. Si entonces definimos a título y vamos al navegador y actualizamos, veremos el resultado. Y esta es la forma en cómo estaremos pasando parámetros hacia nuestros componentes. Por ejemplo, definiremos a otro nuevo parámetro llamado name. Definiremos a un valor. Y lo único que tenemos que hacer para realizar esto será nuevamente definir a una propiedad pública. Y dentro del constructor será obtener a esta misma y asignársela a la variable local. Si ahora vamos nuevamente al componente, de igual manera podemos hacer referencia directamente a nuestra variable. Y si actualizamos, vemos que todo funciona correctamente.
Ahora bien, ¿qué sucede si nuestra propiedad que estamos pasando de parámetro viene de una fuente externa? Es decir, supongamos que estamos retornando a la vista welcome y lo que estamos haciendo es dentro de esta ruta, dentro de nuestro controlador, estamos definiendo a una variable. Lo que haríamos para pasar esta variable a la vista welcome sería dentro de view, proceder a utilizar ya sea al método compact o bien utilizando al método with. Definimos el nombre y ahora dentro de welcome podemos hacer referencia a esta variable. Si actualizamos, veremos el resultado. Supongamos entonces que ahora necesitamos pasar este parámetro que viene en este caso de la función raíz, que estamos pasándole a la vista, la queremos pasar hacia nuestro componente. Lo que podemos llegar a pensar para realizar es lo siguiente. Dentro de name, utilizando a las dobles llaves, definimos el valor. Pero si vamos al navegador y actualizamos, como vemos, eso nos está revolviendo básicamente el apartado de PHP como texto plano. Esto es debido a que, como mencionaba al inicio, cuando trabajamos con componentes, trabajamos al estilo de Vue.js. Es decir, en este caso, ya que estamos pasando a una propiedad, para pasarla de parámetro, lo que haremos es lo siguiente. Definiremos los puntos y únicamente definiremos el nombre de la variable. De esta manera. Si entonces vamos nuevamente al navegador y actualizamos, veremos que todo funciona correctamente. Como parte final de esa introducción a los componentes Blades, veremos la forma de definir un estilo hacia nuestro componente. Esto para poder parametrizar a los mismos. Para entonces asignarle una clase a nuestro componente, lo haremos de la siguiente forma. De la misma manera que hicimos como pasamos el valor del parámetro, definiremos el valor de class. En mi caso he agregado estilos a través del CDN de Tailwind. Definiremos entonces el siguiente valor de esta manera. Y si vamos al navegador y actualizamos, vemos que nuestros cambios no se están aplicando. Para entonces aplicar a nuestra clase, lo que haremos será ir al componente y en el apartado de div, utilizando a las dobles llaves, utilizaremos a la variable llamada attributes. Si entonces vamos nuevamente al navegador y actualizamos, vemos que esto funciona correctamente. Para ver el funcionamiento de esto, lo que podemos hacer es ir al apartado de storage, en el apartado de views y proceder a abrir el archivo con la vista compilada de welcome. Como vemos, para poder utilizar a nuestro componente, estamos haciendo uso de todas estas etiquetas PHP. Vemos que estamos pasando de parámetro a los parámetros que hemos definido y, más importante, en el apartado de clases estamos utilizando al método llamado withAttributes. Es por eso que dentro del componente estamos haciendo referencia a la variable attributes. Si en dado caso nosotros queremos definir estilos predefinidos dentro de nuestro componente, lo que podemos hacer es utilizar a la variable attributes utilizando al método merge. De esta forma, definiremos lo siguiente, class, y le procederemos a dar el valor de la clase. Y si ahora nuevamente vamos al navegador y actualizamos, vemos que nuestra clase se está aplicando a nuestro componente. Ampliamente te recomiendo indagar en la documentación, ya que hablando de los componentes Blades, nosotros podemos realizar muchísimas acciones. Espero esta introducción a los componentes de Blade te haya gustado y, más importante, hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos a la próxima.